Buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a este webinar que tiene por objeto analizar el ámbito de la pandemia del COVID-19 dentro de la ciberseguridad con miras hacia una ciberinmunidad. Perdón la pequeña interrupción, teníamos algunos micrófonos abiertos y no podíamos escucharnos. Entonces, como les comentaba, el acceso a Internet de alta velocidad es un insumo esencial en el proceso del desarrollo social, económico y productivo de todas las naciones a nivel mundial. Desafortunadamente, la pandemia del COVID ha develado, por un lado, la inminente brecha que existe en los temas de conectividad y, por otro lado, el círculo virtuoso que se crea alrededor de la tecnología en un proceso acelerado de transformación digital. Sin más, por el momento voy a proceder a compartir la pantalla y vamos a dar inicio a nuestro webinar. Las preguntas las realizaremos al final de la sesión. Espero que lo disfruten, espero que llene sus expectativas. El contexto general de este webinar va encaminado específicamente a la ciberseguridad y su resiliencia dentro de la pandemia del COVID-19 y la proyección a futuro como un concepto nuevo, un concepto revolucionario de ciber o ciberinmunidad o inmunidad cibernética. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma, por favor, Alina, que ya se puede visualizar la pantalla? Perfectamente, adelante. De acuerdo. Bueno, como les decía, el tema de este webinar básicamente es la resiliencia cibernética con miras a una ciberinmunidad tras la pandemia del COVID-19. Yo quiero que se queden ustedes con dos conceptos a partir del inicio de este webinar. El uno es una palabra que la hemos escuchado mucho dentro de la pandemia y es precisamente la resiliencia, y la otra palabra es la inmunidad. Quizá la palabra de inmunidad nos tocó aprender de manera forzada dentro de nuestro ámbito diario, hablando ya del tema específicamente de salud. Para unos era un concepto muy familiar, para otros quizá no mucho, pero estos dos términos son los que marcan el hito de la transformación de la seguridad de la información dentro del ciberespacio. Voy a utilizar el término ciberespacio, aunque el término ciberespacio está un poco más ligado a temas militares y actualmente la mayoría de personas, de profesionales, prefieren llamarle el ciberentorno o el entorno digital, pero para efectos de este webinar lo vamos a tratar como el ciberespacio. Entonces, tenemos nosotros aquí una imagen. Yo quiero que ustedes se fijen muy bien en esta imagen. ¿Qué les sugiere esta imagen? Y básicamente esta imagen es de dónde partimos y en dónde estamos a nivel de seguridad y de ciberespacio. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes estarían dispuestos a dejar sus activos de valor o sus objetos más preciados dentro de una casa que no tenga seguridad, que pueda tener túneles de acceso donde cualquier persona pueda entrar y salir, que tenga puertas y ventanas rotas? Yo creo que no lo haríamos, porque la idea básicamente es proteger todos nuestros activos, proteger nuestros bienes preciados. Entonces, ¿qué pasa con nuestra información? Nuestra información se ha vuelto nuestro bien o nuestro activo más preciado. Sin embargo, nosotros, dentro de esta casa, aquí tenemos nosotros nuestra casa actual, nuestra casa cibernética, que es el Internet. Dejamos nuestra información sensible, empresarial, personal, sin pensar en todas estas amenazas o vulnerabilidades que pueden existir. Y desafortunadamente, esta casa no fue diseñada básicamente para ser lo que es hoy. La red de Internet, voy a hacer una analogía que puede sonar un poco extrema, pero la red de Internet fue diseñada como una caja de zapatos y a partir de la caja de zapatos se construyó un gran rascacielos. Entonces, esta red de Internet inicialmente, más o menos por los años 1973, tenía grandes servidores enormes que eran de
universidades o de grandes empresas o de gobiernos que interactuaban entre sí, que tenían comunicación de ida y vuelta. Y a partir de este concepto es que comenzamos ya en los años 80, cuando ya se desarrollan los dispositivos de uso personal, computadoras personales, a conectar todo, es decir, a partir de una primera red básica que no estaba diseñada con el objetivo de ser masiva, que no estaba diseñada con el objetivo de ser cibersegura, empezamos nosotros a conectar más y más dispositivos y ya no solamente conectarlos para que se comuniquen entre ellos, sino para transaccionar, para comprar y vender, para jugar, para realizar muchas acciones sobre la red, por ejemplo, consulta de información, acceso a noticias. Entonces, claro, nosotros tenemos una red que se diseñó bajo una premisa o bajo un concepto y que ese concepto explotó. Y actualmente nosotros tenemos conectados a la red dispositivos como automóviles, sensores, medidores, edificios inteligentes, nuestros dispositivos del hogar conectados a la red. Entonces, una red tan pequeña, con un concepto tan pequeño, tan cerrado, de repente se vio enfrentada a una hiperconectividad. Entonces, en esta hiperconectividad existen también actores que son muy relevantes. Me voy a referir específicamente a tres, que serían los hackers, que serían los gobiernos y los hacktivistas actualmente con los temas políticos, últimamente temas políticos o polémicos relacionados con actividades sociales. A través de esta red, los hackers, por ejemplo, obtienen dinero de manera ilícita, los gobiernos hacen sus procesos de vigilancia, de acciones de gobierno en línea, y luego los activistas realizan todas sus actividades con el objeto de conseguir metas políticas. Entonces, imagínense ustedes la transformación o el salto que dio esta red inicial, esta casa poco segura, donde se almacenaba información muy, muy cerrada, y que una vez que hubo comunicación bidireccional, explotó en una mega red. Entonces, claro, nosotros llegamos a este entorno, a un entorno de la hiperconectividad, a un entorno donde ya la industria es la industria 4.0, donde estoy conectando objetos, donde ya no solo conecto personas, donde tengo absolutamente todo conectado y donde los datos se transforman en información valiosa para la toma de decisiones en todos los ámbitos de las cadenas productivas, sean estas económicas, sociales o de cualquier ámbito. Les invito yo a pensar en un experimento, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no le hacemos a esta red 100% segura? Primero, el concepto de garantizar 100% de seguridad no existe, no hay una fiabilidad o confiabilidad del 100%. Podemos pensar en un experimento extremo, por ejemplo, que nosotros tuviéramos servidores custodiados en grandes fortines con seguridad física, seguridad lógica, autenticación biométrica, servidores que no estén conectados y que la gente que tenga que hacer acceso a estos servidores tenga restricción a las páginas web que va a ingresar y que en cada página web tenga que hacer una autenticación biométrica con una clave extremadamente cifrada o segura, incluso autenticación con audio o video. Y aunque todo esto estuviera desconectado, hubieran controles de seguridad, revisión de los paquetes de datos, información que entra, que sale, antivirus, cortafuegos y demás, aún así habría algún hacker que, vulnerando todo este tipo de seguridad, lograría entrar a la información valiosa. Entonces, claro, imagínense ustedes el concepto de esta red que es tan beneficiosa para nosotros, sobre la que hemos construido nuestra sociedad digital, cómo se puede ver afectada por el uso o el mal uso o el acceso indebido, el acceso no autorizado, la vulnerabilidad a la información que ese gesto se produce sobre esta red. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque la casa es débil, el Internet, nuestra casa cibernética es débil, pero ha sido el hogar de la innovación y el libre intercambio de información. Y así es como se ha venido desarrollando y así es como nos ha venido permitiendo llegar a lo que hemos llegado
básicamente a una transformación digital de todas las cadenas productivas y a una industria 4.0 o una industria de hiperconectividad. De las imágenes que nosotros podemos ver algunas conclusiones. La facilidad de la hiperconectividad llegó, pero llegó con un precio que básicamente es la seguridad. Las vulnerabilidades nunca desaparecerán completamente porque están integradas en Internet, y el Internet ya en su propia arquitectura y en sus propias facilidades tiene vulnerabilidades que son explotadas por los delincuentes cibernéticos. La buena noticia es que hay cosas sencillas que podemos hacer para protegernos, y hay cientos de personas, de entidades gubernamentales y no gubernamentales, de empresas, comprometidos en hacer que el Internet o que la red de Internet, nuestra casa cibernética, sea más segura. Depende de nosotros hacer nuestra casa cibernética o nuestro ciberentorno habitable pese a sus defectos de concepción. Una vez dicho esto, quiero yo que regresemos un poco el tiempo a marzo 2020. Marzo 2020 marcó un hito histórico a nivel mundial. Creo que ninguno de los que estamos dentro de este webinar el día de hoy vivió una pandemia o sintió los efectos de una pandemia previo al COVID-19, a la pandemia de COVID-19. Y entonces a partir de aquí inicia un proceso de transformación o de adopción acelerada de tecnología, donde esta adopción acelerada de tecnología provoca muchísimos cambios, pero muchísimos cambios no solamente en la forma de relacionarnos o de concebir nuestras actividades sociales, sino muchísimos cambios en la forma de producir, en la forma de comunicarnos, en la forma de estudiar, en la forma de trabajar. Pero estábamos preparados para estos cambios, considerando que actualmente nosotros en América Latina solamente 2/3 de la población están realmente conectados y 1/3 de la población está desconectada. Entonces estábamos preparados para esto. ¿Alguien tenía la certeza, o los fabricantes, los proveedores, los gobiernos, tenían alguna idea de lo que iba a suceder? Yo creo que en diciembre, cuando nosotros escuchábamos, en diciembre de 2019, acerca de este virus que se había originado en Wuhan, en una ciudad específica, además una ciudad industrial de China, nos sonaba súper lejano. Lamentablemente la historia fue totalmente diferente y la pandemia llegó. Entonces, a partir de la pandemia, estas imágenes para ustedes no serán ajenas. El 16, a partir del 15 hasta el 18 de marzo más o menos del 2020, todos los gobiernos declararon el estado de alarma, un estado de alarma incierto porque no sabíamos si duraba 15 días, si duraba un mes, algunos con toques de queda, otros más extremos. Y básicamente el coronavirus detuvo a nuestros países y al mundo en general. A partir de aquí, es donde nosotros vamos a evaluar qué impacto tuvo en la tecnología el COVID-19. Como yo les decía, el COVID, si algo, la pandemia de COVID, si alguna ventaja positiva le podríamos atribuir, básicamente es que aceleró el proceso de adopción tecnológica, logrando que todo lo que tenía que transformarse en 5 años digitalmente, se lo haga en 1 año y medio. Entonces, este proceso de transformación también tenía, que era un círculo virtuoso, también generó un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso básicamente lo que hizo fue revelar las brechas existentes en torno a la tecnología. Brechas de acceso, brechas de asequibilidad, brechas etarias, brechas generacionales, brechas de género, una cantidad de brechas que siempre estuvieron ahí, pero como el proceso de adopción tecnológico era un proceso paulatino, un proceso preparado, un proceso que se iba contando en las metas de las agendas digitales de cada uno de nuestros países, entonces tenía una cara totalmente diferente a la cara que vimos. Tan es así que este círculo vicioso incluso mermó derechos como la educación y el trabajo para aquellos que no lograron conectarse o que no tenían la accesibilidad
o la asequibilidad para hacerlo. Y además de hacerlo en un tiempo muy corto, porque a partir del primer día de confinamiento, al segundo día nosotros ya no teníamos ninguna otra opción que la conectividad. Un panorama totalmente incierto en el que no sabíamos si iban a ser 15 días, si eran 30, si era un mes, que terminó siendo, hemos llegado nosotros prácticamente a enero de 2022 y todavía seguimos viviendo una pandemia activa, una pandemia variante, una pandemia incierta, donde muchos dicen, este será el fin de la pandemia y otros dicen, no, esta no terminará. Y luego todo lo que viene detrás, ¿no? La recesión económica, los problemas de la capacidad de la infraestructura existente, la infraestructura sanitaria. Entonces, bueno, así como la pandemia del COVID revolucionó todas las industrias y las cadenas productivas, la más fuerte, la más golpeada, la más requerida fue precisamente la cadena productiva de las tecnologías de la información y comunicación. Porque a partir de las primeras medidas sanitarias y confinamiento a nivel mundial, las TIC fueron la herramienta para neutralizar de alguna manera el aislamiento, difundir información de bioseguridad, la información profiláctica que necesitábamos porque estábamos ante un incierto, facilitó el funcionamiento de todas las actividades económicas, sociales y productivas, y también fue utilizada para muchas otras cosas, como por ejemplo análisis de investigación de bioseguridad para nuevas medicinas, análisis de datos para crear cercos epidemiológicos y otro tipo de herramientas que se desarrollaron o se han venido desarrollando a partir de la pandemia. Con esto yo quisiera darles algunos números para que ustedes vean cuál ha sido el impacto que nosotros hemos tenido durante esta época que hemos vivido, digamos, desde marzo 2020 hasta la fecha actual, y nosotros observamos que en el tráfico Wi-Fi, por ejemplo, voy a regresar sí, en el tráfico Wi-Fi tuvimos un incremento del 80% en hogares, especialmente para el uso de videoconferencias. Recuerden ustedes que en telecomunicaciones las redes se dimensionan con criterios basados en tráfico. Es decir, todos los operadores a nivel mundial hacen unas estimaciones de tráfico para incrementar, invertir o mejorar o ampliar estas redes. Y sin embargo, estas redes suelen tener pequeños picos o pequeños tiempos, horas cargadas, que normalmente van asociados con fechas especiales como la Navidad, como días especiales de la madre, Día del Padre, pero nunca un tráfico constante tan demandado día a día, día y noche, a partir de una explosión, además de una explosión incierta que básicamente fue la pandemia. Entonces, claro, estas redes que estaban diseñadas para una capacidad determinada comenzaron a saturarse, comenzaron a experimentar retardos, muchos de nosotros no podíamos conectarnos a una videoconferencia, no podíamos descargar videos, porque pese a que teníamos alguna conexión medianamente holgada para las actividades que realizábamos día a día, una vez que inició la pandemia, todo esto colapsó y además que las redes también tuvieron que ser o entrar en un proceso de resiliencia. Esta palabra que les dije al inicio, que la guarden muy bien porque la vamos a ir utilizando durante todo el webinar, tener esa capacidad de adaptarse, de transformarse, de ampliarse, de lograr generar mayor capacidad para satisfacer una demanda que no estaba proyectada ni contemplada dentro de sus planes comerciales. El Internet en Latinoamérica, como les había comentado, tiene una penetración más o menos 68.66% de la población. Para ser más generales, podríamos decir 2/3 de la población de América Latina y el Caribe están conectados y el 1/3 no lo está. Es decir, estamos hablando de casi el 32% de la población que no tiene acceso a las tecnologías. Y entonces, a partir de ahí, podemos ver que nosotros en el tráfico móvil tuvimos un incremento mundial de un 40%.
El WhatsApp se convirtió en nuestro medio de comunicación en general, la mensajería instantánea como el WhatsApp, como el Telegram y otros similares, se convirtieron en nuestro medio principal de comunicación, nuestro medio de hacer negocios, nuestro medio de contactar personas, nuestro medio de teleconsultas médicas incluso. Entonces el tráfico de WhatsApp se duplicó en horas laborables y se quintuplicó en la tarde del primer día festivo. Entonces, fíjense en ustedes, estas aplicaciones diseñadas para una determinada carga de tráfico, cómo tuvieron que ser resilientes y cómo tuvieron que adaptarse. Luego también el entretenimiento era un punto clave dentro de un proceso de confinamiento 24/7. Entonces Netflix, por ejemplo, su demanda se duplicó en las primeras horas de la mañana y en la tarde pasó del 27% del incremento al 42% del incremento. Entonces, como nosotros vemos, redes que tenían una infraestructura específica tuvieron que adaptarse a esta nueva demanda. Entre el primer y segundo trimestre del año 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó en un 324% y la educación a distancia incrementó en más del 60%. Se triplicó el número de firmas y empresas online y el número de páginas web empresariales aumentó 8 veces en Colombia y México y casi 4 veces en Brasil y Chile. Es decir, todos los procesos que se gestaban de manera física, que se concluían o se administraban de manera física, tuvieron que pasar al mundo virtual de manera rápida. Lamentablemente, de nuestro total de pymes, que en la mayoría de los países latinoamericanos, la composición entre grandes empresas y pymes puede ser un 15-85 o un 20-80 más o menos. ¿Cuántas de esas pequeñas y medianas industrias o emprendedores tuvieron la capacidad de ser resilientes para poder sobrevivir en este mundo tecnológico y poder hacerlo de manera acelerada? Es decir, no tuvieron el plazo de un año, no tuvieron el plazo de 6 meses, ni siquiera el plazo de un trimestre o de un mes. Tuvieron que hacerlo prácticamente entre una semana y otra. Entonces, como podemos ver, el entorno COVID cambió totalmente lo que nosotros teníamos y a esto le llamamos nosotros una adopción acelerada de tecnología. Una adopción que estaba programada en 4 o 5 años, que se tuvo que hacer de manera inmediata en menos de un año y medio. Pero así como creció la tecnología, también crecieron las vulnerabilidades y la seguridad de la información en el entorno COVID. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos que a partir de la pandemia, cada 39 segundos comenzó a ocurrir un ciberataque. Estos son datos obtenidos de un estudio que hizo la Universidad de Maryland. Cada 39 segundos ocurre un ciberataque exitoso. Y la recurrencia, una de cada 2 víctimas de ciberataque vuelve a ser atacada con éxito en menos de un año. Por lo tanto, la pandemia básicamente ocasionó un cambio en nuestras rutinas, migrando a un entorno de menos presencia física, más presencia digital, pero esto fue un reto para el crimen organizado para que ellos puedan sofisticar sus medios para delinquir y buscar incursión de nuevas alternativas y actores que incrementen estas amenazas. Porque básicamente el año 2020, al ser un año tan digital y además débilmente digital en muchos casos, fue el año perfecto para aumentar la actividad cibernética delictiva en todo el ciberespacio o en el entorno digital. En la era de la digitalización acelerada por la pandemia, estar expuestos a ciberataques es una probabilidad de la que solo quien está realmente preparado puede salir bien librado. La ciberdependencia que nos generó la pandemia de COVID-19, ustedes van a escuchar términos que se han ido acuñando por diferentes actores tecnológicos, que son básicamente adaptar el término de la vida física en la vida digital. Por ejemplo, la dependencia que nosotros tenemos a un determinado objeto, actividad, acción,
en la vida física, en el entorno digital, la han llamado como ciberdependencia o dependencia cibernética. Entonces van a ir escuchando algunos términos que están asociados o palabras compuestas que están asociados a ciber, que básicamente lo que expresan es lo que tengo en la realidad física trasladada al medio digital. Entonces la ciberdependencia nos expone a riesgos y amenazas cibernéticas más frecuentes y sofisticadas. Pero de todos estos ataques que se gestaron durante la época de COVID-19, ¿cuál sería el objeto de estos ataques? Entonces nosotros hemos hecho un análisis básicamente de cuáles son las razones que generaron los ataques, que en muchos casos eran razones económicas, en otro caso razones políticas, pero básicamente detrás de un ataque, las motivaciones que existieron en esta época de pandemia fueron más o menos del 74% crimen cibernético. Estafa, suplantación de identidad, ransomware, malware, robo de datos. Luego tuvimos al hacktivismo, que tuvo un componente importante de prácticamente el 12%, donde se quisieron posicionar ideas políticas relacionadas con grupos negacionistas, grupos antivacunas, grupos que buscaban generar desinformación o posicionar sus políticas de que las vacunas hacían cambios de ADN, que teníamos a través de las vacunas la inoculación de un chip para 5G, para hacernos seguimiento y demás. Aunque no lo crean, el hacktivismo tuvo prácticamente el 12% de componente dentro de las motivaciones de los ataques que se gestaron en la pandemia. Luego tenemos un 10.5% más o menos relacionado con espionaje cibernético, que puede estar gestado desde grupos específicos o gobiernos que hacen cibervigilancia. Y luego tuvimos en guerra cibernética un valor bastante bajo, porque no estábamos en un proceso de guerra, estábamos en un proceso de pandemia, que tuvo más o menos un 3% como una motivación de ataque. ¿Cómo han evolucionado? Así como evolucionó la tecnología, como hemos evolucionado, por ejemplo, de la tecnología 1G a la 2G, a la 3G, a la 4G, actualmente con miras ya en comercialización de tecnología 5G, que ya se habla también de 6G. La evolución de los ataques también ha ido evolucionando en su complejidad según ha ido incrementando y evolucionando el avance tecnológico y el nivel de digitalización de los países. Eso sí que podemos nosotros hacer una división de 3 eras específicas y nos vamos a centrar en la última era, que es básicamente la que nos convoca a este webinar, que es la relacionada con la pandemia de COVID-19. Nosotros más o menos desde el año 2000 al año 2004 le llamábamos la era del gusano o del worm. Eran gusanos que se inoculaban o se insertaban en archivos, en links, en correos, que buscaban de alguna manera captar información, generar algún daño, establecer condiciones para algún ataque distribuido. Luego, en la era 2005 a la era 2012, le podemos llamar la era de la monetización del malware, porque a partir de esta era ya no solamente se buscaba generar daño, sino ya se buscaba una remuneración o una retribución económica a cambio de gestar algún ataque. Y luego la era del 2013 a la era del 2020, a la era del 2022, perdón, ya se transforma en la era del ransomware. Y esto tiene también un origen de fondo, y es que hubo la hiperconectividad, la explosión de la digitalización. Las personas comenzaron a transaccionar más sobre plataformas digitales. El comercio se volvió electrónico. La banca, que es básicamente algunos de los principales objetivos de los ransomware, comenzó a generar todo tipo de transacciones y accesos a través de plataformas electrónicas. Entonces, claro, se buscaba un mecanismo como el ransomware, que es un código diseñado para secuestrar datos y explotarlos, en la cual el atacante encripta los datos de la víctima y luego exige algún rescate o pago
por una clave para descifrarlos o por hacer entrega o liberar estos datos. Y entonces esta se convirtió en la amenaza de mayor crecimiento a nivel global y afectó a muchísimas organizaciones públicas y privadas y sigue afectando. En muchos de nuestros países hemos visto estos 2 últimos años cómo el ransomware ha afectado a proveedores de telecomunicaciones, ha afectado a banca, ha afectado a comercios, ha afectado a gobiernos. Incluso han sido atractivos para ransomware infraestructuras críticas de salud o laboratorios donde se desarrollaban vacunas, donde se desarrollaban medicamentos paliativos para la pandemia de COVID-19. Entonces, claro, la era fue perfecta para desarrollar un ataque que pueda generar rédito económico y además bastante rédito económico para los atacantes. Entonces, desde el inicio de la pandemia hasta el año 2021, el ransomware se incrementó en un 60% en la región. Al 2020, más o menos, el promedio de los pagos de rescate aumentó en un 21%. El pago promedio rescate ahora es equivalente a unos $234,000 que tienen que ser pagaderos en criptodivisas o en cualquier mecanismo que el atacante solicite. Luego tenemos nosotros en el 2019, quizá que fue uno de los más sonados del ransomware Maze o Maze, como le denominan en España, que no solamente extorsiona a sus víctimas para devolver la operación, sino también les extorsiona a las víctimas amenazando con la divulgación de la información secuestrada. Entonces, básicamente vemos nosotros que esta evolución, según la tecnología va evolucionando, se vuelve bastante más compleja. Todo el entramado de los ciberataques se vuelve más complejo. Y claro, no vamos a citar en este webinar, esto ya lo haremos dentro del curso que tenemos luego de este webinar, cuáles han sido los ataques más fuertes de la historia, como por ejemplo Duqu, Flame, los ataques distribuidos de denegación de servicio, Zeus, WannaCry, podemos citar NotPetya o muchos otros que han generado realmente estragos, pérdidas cuantiosas en todas las industrias, pero que no son objeto de este webinar y que los citamos únicamente de manera general. Entonces, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades o amenazas que abrió la pandemia al hiperconectarnos o al llevarnos de nuestro entorno físico al entorno digital? ¿Y cuáles son estas amenazas del ciberespacio que provocó el COVID-19 y que se intensificaron sus ataques deliberados contra todo tipo de objetivos? Primero, ataque a infraestructuras críticas, como hospitales, laboratorios que desarrollaron vacunas y medicamentos. No solamente estas son infraestructuras críticas, recuerden que los gobiernos tienen muchas infraestructuras críticas, como por ejemplo la red de energía eléctrica, red de suministros básicos, red de gas y demás. Pero con la pandemia de COVID-19, básicamente los principales ataques vienen a este tipo de infraestructuras críticas. Luego vinieron ataques a altos dirigentes de la OMS, funcionarios públicos, entidades de gobierno, a todos los que hacían la política pública relacionada con la bioseguridad o las condiciones de seguridad dentro de la pandemia, que básicamente pudieron haber sido gestados por hacktivistas o pudieron haber sido gestados por hackers, donde amenazaban con hacer públicas sus contraseñas y direcciones de cuentas a cambio de dinero o a cambio de información que ellos puedan divulgar. Luego han venido las famosas estafas, suplantación de identidad, dominios ficticios, robos de datos, con supuestos programas para solicitar fondos de ayuda para los afectados. Entonces, normalmente redirigían a dominios ficticios o hacían solicitudes o cadenas de crowdfunding o de colaboración para beneficiar a los afectados por la pandemia, y que muchos de estos estaban ligados con estafas, con robo de identidad, con suplantación de identidad, y muchas personas con el objeto de ayudar entregaban sus datos, datos bancarios, transferencias,
y obviamente el entorno era perfecto para que todo esto ocurra. Luego vinieron ataques y fraudes a entidades bancarias y a sus clientes a través de sistemas de alta capacidad o incluso sistemas muy básicos de ingeniería social. Yo no sé si es que a ustedes les ha sucedido o han conocido de casos que últimamente suplantan su identidad en la red de WhatsApp. No es que entran o roban su información del WhatsApp, simplemente que a través de información social filtrada crean un perfil con otro número, obviamente, con su fotografía y comienzan a escribir a familiares o amigos, haciendo un poco de inteligencia social con información pública en redes sociales y comienzan a extorsionar o a pedir, a indicar que ustedes se encuentran en algún problema o que han viajado o que se encuentran fuera del país o que han enviado una maleta y que tienen que hacer determinados depósitos para que su integridad pueda estar a salvo, para que no puedan ser detenidos y demás. Entonces, se han inventado una cantidad de mecanismos, como les digo, que no son muy tecnológicos, sino que son más bien relacionados con la ingeniería social y la información de nuestra huella digital en Internet. Cuando digo huella digital, estoy hablando de todas las transacciones, toda la información, todos los comentarios, todas las fotos, videos que nosotros producimos o generamos en la red, que son aquellos que van construyendo nuestra identidad digital o nuestra huella digital, y a partir de aquí se gestan muchísimas vulnerabilidades para la comisión de ataques como fraudes, como extorsiones, como suplantación de identidad, entre otros. Luego vinieron también el robo de datos, estafas y suplantación de identidad en la cadena de comercio electrónico o de comercio con uso de medios digitales. Recordarán ustedes que al inicio de la pandemia, el abastecimiento de muchos productos, sobre todo aquellos de bioseguridad, se lo hacía a través de las redes sociales. La promoción de estos artículos de primera necesidad se lo hacía a través de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y, claro, las personas que vendían estos productos solicitaban la información para poder hacer la entrega del domicilio, los datos, la cédula de identidad o el DNI, información bancaria que ellos también proporcionaban para que se les hagan las transferencias bancarias. Entonces, el panorama se volvió perfecto para todos estos procesos sociales o ciberdelitos sociales ligados específicamente a público en general, no a grandes empresas, ni tampoco a grandes infraestructuras, sino a los usuarios en general. Luego vieron, a partir de la proliferación del teletrabajo, que para muchos no es del teletrabajo como concepto. Podemos hablar de trabajo con uso de medios digitales, porque el teletrabajo tiene un concepto bastante más amplio. El teletrabajo está ligado a una infraestructura digital, a metas, a evaluación, a procesos, que no es lo que nosotros hicimos a partir del inicio de la pandemia. Lo que hicimos a partir del inicio de la pandemia fue buscar una plataforma tipo Zoom, donde podamos conectarnos con nuestros compañeros de oficina, donde pueda intercambiarse a través de correo electrónico información muy sensible de las organizaciones, que era almacenada en nuestras máquinas personales sin ningún tipo de seguridad de por medio. Entonces, este entorno fue perfecto para que se puedan producir este tipo de ataques, para tomar control de las máquinas y poder obtener información sensible, para luego extorsionar, para luego gestar ataques a las organizaciones en las que nosotros trabajábamos. Y claro, fueron un blanco perfecto para ciberataques y estafas. Luego también tuvimos la explotación infantil, aprovechando el incremento de tráfico para evadir los controles de las grandes plataformas. Los cibercriminales, empleando lenguaje cifrado, facilitaron que muchas redes de pedófilos puedan acceder a contenido, puedan acceder a todas estas prácticas tan criminales, tan reprochables, a través de enlaces encubiertos. Y como todos los esfuerzos tecnológicos estaban ligados básicamente a proteger infraestructura crítica, estaban ligados a masificar la bioseguridad,
estaban ligados a intentar recomponer o reconstruir por partes las cadenas productivas que cortaron su producción. Entonces fue un entorno que facilitó muchísimo que la explotación infantil, la explotación sexual o muchos otros delitos puedan ser fácilmente cometidos en el entorno de la pandemia de COVID-19. Luego hubieron también ataques a las administraciones y empresas debido a múltiples equipos y aplicaciones de trabajo que se adquirieron de manera inmediata con el objeto de dar continuidad a las labores diarias, que no tenían la debida supervisión del responsable de seguridad de la información y que eran fácilmente manipulables por los empleados. Y por último, quizá uno de los más importantes que nos ha costado, no solamente temas económicos, nos ha costado vidas, nos ha costado seguridad, nos ha costado tranquilidad, nos ha costado equilibrio psicológico, que es básicamente la difusión de todo tipo de información falsa. Si antes de la pandemia se generaba muchísima información falsa, por ejemplo, en campañas políticas, las fake news jugaban un papel muy importante en la decisión final de la autoridad pública que pueda ser electa. Imagínense ustedes en un entorno de pandemia donde todos los términos para nosotros eran desconocidos. Yo creo que ninguno de nosotros previo a la pandemia hablaba, por ejemplo, de vacunas elaboradas con base de ARN, hablaba de hisopados nasofaringios, hablaba de estas pruebas de reacción en cadena de polimerasa o cualquier tipo de término asociado a la pandemia. Términos que tuvimos que adoptarlos muy rápido, pero lamentablemente no todos los adoptamos de la misma fuente. Aproximadamente del 100% de las noticias que se generaban para comunicar temas de profilaxis en pandemia, de cuidados, de acciones paliativas, de cercos epidemiológicos, información como tal del virus, información de actividades permitidas, solamente el 20% eran reales y el 80% fueron falsas. Es decir, ¿qué tipo de información consumo yo como usuario y cómo valido si esa información es real o no? ¿Por qué? Porque básicamente el ser humano por su naturaleza reacciona ante el miedo o el sensacionalismo. Entonces, cualquier tipo de noticia que tenga una connotación amarillista o una connotación de noticia falsa, que nos genera pánico, que nos genera angustia, que nos genera una preocupación, es más fácil de compartir que aquellas noticias que nos generan a nosotros una sensación de bienestar o seguridad. Eso es muy propio de la interacción del ser humano dentro del entorno digital. Entonces se generaron una cantidad enorme de noticias de cualquier tipo que llegaban a una persona, esa persona compartía su grupo, ese grupo compartía su grupo y era una bola de nieve interminable. Y todas estas noticias falsas causaron muerte de personas. Por ejemplo, no usen la mascarilla porque la mascarilla no es un medio de protección. No se vacunen porque a través de la vacuna nos van a inocular un chip. Pueden tomar X o Y medicamento que aunque sea de uso para que sea de uso animal, también puede ser ingerido por ustedes o pueden inyectarse dióxido de cloro que no tiene ningún problema. Entonces, todas estas noticias falsas fueron básicamente aquellas que causaron un daño o un impacto mayor en la pandemia que la misma pandemia per se. Porque fueron aquellas que desinformaron, aquellas que distorsionaban, incluso muchas noticias falsas tomando como foto de perfil la foto del director de la Organización Mundial de la Salud o declaraciones de presidentes en cuentas de redes sociales, cuentas parodia o cuentas distorsionadas, donde la gente no tiene la precaución de revisar si efectivamente es una cuenta real, cuando fue creada la cuenta, y luego a nivel de redes ustedes conocen todo tipo de perfiles falsos que se crean para seguir generando todo este proceso de difusión de noticias falsas. Entonces, bueno, vamos a hablar ya
de estos términos que les comenté al inicio. La resiliencia cibernética o la ciberresiliencia. Esto con miras a una ciberinmunidad. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo puede el ciberespacio, la ciberseguridad ser resiliente? Entonces, antes de hablar de eso, voy a comenzar definiendo qué es la resiliencia, que tanto la hemos escuchado en todos los ámbitos. Hemos escuchado resiliencia en el sistema de salud, hemos escuchado resiliencia en las empresas tecnológicas, en la banca, en las industrias productivas, en las industrias textiles. Entonces, ¿puede este término abarcar a todo el ecosistema productivo, social y económico? La respuesta es sí. La resiliencia básicamente es la capacidad de adaptarse bien a la adversidad y recuperarse de cualquier amenaza, situación adversa o fuente de tensión significativa. Que para nosotros, en este caso, la amenaza o la situación adversa fue la pandemia COVID-19 y absolutamente esta palabra puede ser aplicada en todos los ámbitos. Y así como puede ser aplicada en todos los ámbitos de la vida física, también puede ser aplicada en todos los ámbitos de la vida digital. Y es así como la resiliencia cibernética está definida como la capacidad que tiene una organización, entidad, empresa, grupo económico, gobierno, para prepararse, responder y recuperarse de amenazas cibernéticas. Una organización ciberresiliente se adapta a amenazas y desafíos conocidos. Recuerden ustedes que antes de la pandemia, la idea de la ciberseguridad era una idea totalmente preventiva y únicamente reactiva en casos de ataque. Es decir, yo trataba de prevenir, de cerrar puertas, ventanas, agujeros de seguridad, poner cortafuegos, antivirus, sacar mi información sensible a repositorios no conectados y demás. Pero a partir de la pandemia, este proceso de resiliencia se entiende como el proceso de ya no estar preparados si es que pasa, sino estar listos para cuando pase el ciberataque. Entonces, esta es la diferencia. Ya no soy preventivo, ya soy reactivo. Ya el temor que yo pude haber tenido a un ataque ya no me va a limitar en mi accionar. Lo que yo voy a hacer es tener un plan de recuperación para que cuando esto pase, mi organización no se vea afectada o detenida o no quede fuera de servicio 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5, sino que yo tenga esa capacidad resiliente de enfrentar este efecto adverso y continuar con mi giro de negocio de manera normal. Obviamente, la resiliencia como concepto es un concepto muy noble, pero económicamente es un concepto que implica realizar inversión en seguridad, que implica realizar inversión en capacitación, que implica realizar inversión en infraestructura. Entonces, la resiliencia cibernética será un punto al que todos, absolutamente todas las redes tengan que llegar en algún momento. Entonces, este concepto, como les decía, en lugar de realizar esfuerzos para mantener a los ciberdelincuentes fuera de la red, como lo hemos venido haciendo tradicionalmente durante años, lo que hace es asumir y estar consciente de las vulnerabilidades que tiene para que cuando sus defensas se rompan por el ataque de un virus como nos pasó a nosotros, tal cual funciona nuestro cuerpo humano en pandemia. Nuestro cuerpo humano, antes de saber de COVID, nosotros no teníamos vacuna, no teníamos medicina paliativa, no hablábamos de inmunidad para COVID. Entonces, lo único que nosotros hacíamos era prevenir ciertas enfermedades que estaban dentro de nuestro entorno. A partir de la pandemia, ¿qué hicimos nosotros? Estar conscientes de que tenemos una vulnerabilidad, tomar las medidas preventivas para evitar que esa vulnerabilidad nos afecte, pero tener la capacidad reactiva de que cuando nuestras defensas se rompan, tener un plan para reducir el impacto que el virus pueda causar en nosotros, es decir, acudir al médico ante los primeros síntomas, la medicina adecuada, el reposo y demás. Lo propio pasa en el ámbito cibernético.
En lugar de realizar esfuerzos para mantener a los ciberdelincuentes fuera de la red, asumimos y estamos conscientes de todas las vulnerabilidades que tenemos, y cuando se rompan nuestras defensas, que pueden ser cortafuegos, antivirus, señuelos o cualquier tipo de seguridad que yo tenga puesta en mi red, entonces tener un plan para reducir el impacto y poder recuperarme lo más pronto de este ciberataque. Ojo, la resiliencia cibernética no reemplaza de ninguna manera a la ciberseguridad. Son dos conceptos que van juntos o que van de la mano: el prevenir y el reaccionar. Son dos acciones, la una ex ante, la otra ex post. Pero se complementan la una con la otra, porque la ciberresiliencia aprovecha las medidas de la ciberseguridad para reaccionar y reponerse, es decir, un plan de recuperación de desastres, y por su parte la ciberseguridad minimiza estos riesgos. Entonces, no vamos a reemplazar el uno por el otro, sino los vamos a complementar. ¿Qué acciones podemos nosotros tomar o se deben tomar para poder hablar de una ciberresiliencia y fortalecer la ciberseguridad? Como ustedes conocen, la ciberseguridad no es un tema localizado específicamente en un país. Es un tema tan global como global puede ser la red de Internet. Por esa razón es que la mayoría de esfuerzos deben dirigirse a un conglomerado global. Obviamente contar con las estrategias nacionales, las normativas nacionales, planes de contingencia nacionales, pero intentar globalizar este proceso de ciberresiliencia. Podemos ver nosotros el ejemplo de la Unión Europea. En la Unión Europea existen países más o menos débiles en temas económicos, en temas de seguridad social, de garantías de derechos, pero todos están dentro de un marco conjunto. Y eso les permite ser fuertes, aunque sean débiles algunos de ellos. Les permite estar amparados dentro de un marco que obviamente intenta beneficiar a una comunidad. Lo propio se debería hacer a nivel de Latinoamérica. Yo sé que es un proceso complejo el intentar gestar una comunidad tal cual lo hizo la Unión Europea, que a futuro quizás sí se logre, que han habido iniciativas, por ejemplo, como la CAN para determinados países, luego para la zona del Pacífico otras acciones, otros acuerdos internacionales. Pero la idea es que nosotros contemos con un plan regional que trascienda fronteras. Es decir, nosotros a nivel de la región tenemos muchísimos grupos donde se discuten temas de la ciberseguridad. Está la OEA con grupos especializados como RENJA, como CICTE. Tenemos también a la CEPAL, tenemos grupos como, por ejemplo, la ACNIC y muchas otras organizaciones que trabajan en la gobernanza de Internet, que tienen grupos focales dedicados específicamente al estudio de acciones o planes regionales o implementación de políticas para lograr que el concepto de ciberseguridad sea un concepto regional y no un concepto aislado por país. Entonces, se requiere de acciones colaborativas para que otros países que se encuentran en niveles incipientes y con alta vulnerabilidad también puedan responder de la misma manera o quizá con el mismo nivel de contingencia que aquellos que se encuentran en un nivel alto y con vulnerabilidades bajas. Tenemos que reforzar las agendas de ciberseguridad y ciberdefensa de las organizaciones y de las instituciones regionales que tratan la materia, y a partir de este reforzamiento adoptar las mejores prácticas dentro de nuestras agendas nacionales. La cooperación de los países de la región en acciones preventivas que pueda derivar en análisis en tiempo real de actividad del ciberdelito regional es fundamental. Creación de un marco regulatorio de ciberseguridad en aquellos países que aún no cuentan con uno, y el fortalecimiento en aquellos países que ya cuentan con medidas para elevar el nivel de confianza regional. Otro punto importantísimo es la creación de los centros de respuesta ante incidentes informáticos o telemáticos, que se llaman CSIRTs o CERTs, dependiendo de su connotación y su ámbito, para mejorar la interacción entre estos centros y prevenir en tiempo real actividades.
ciberdelito. Por ejemplo, si fue atacado un país, puede ser, por ejemplo, Argentina, con un determinado malware, con un determinado ransomware, bajo un determinado proceso, esa información puede ser compartida en línea para que puedan tomarse medidas preventivas de seguridad, incluso que puedan repelerse ciertos ataques en otros países de la región. Afortunadamente, cuando vemos nosotros un mapa que presenta la OEA de los CSIRTs que existen en Latinoamérica y el Caribe, prácticamente casi todos los países cuentan con más de uno, algunos en el ámbito académico, otros en el ámbito del sector de las telecomunicaciones y otros en el ámbito académico o universitario. La idea es que todos estos puedan estar conectados de tal suerte de formar una especie de red o fortín que sirva de contingencia a nivel regional. Existen también otras acciones, como por ejemplo la adhesión de los países que aún no lo han hecho a la Convención de Budapest, que es el marco internacional de cooperación para la lucha contra el delito informático. Varios países de la región ya lo han hecho, hay muchos otros que no lo han hecho por temas de soberanía, por temas incluso de desconocimiento o de poca información sobre el tema de los riesgos digitales, pero que es de muchísima ayuda al momento de afrontar cualquier tipo de estas ciberamenazas y hacerlo de manera regional, de manera que pueda trascender fronteras. Luego, la estrategia nacional, que es básica. Todos los países deben contar con una estrategia nacional de ciberseguridad y reforzar las agendas de ciberseguridad y ciberdefensa. Tenemos que propender a que la mayor cantidad de organizaciones y empresas cuenten con medidas para mitigar el riesgo acorde a su tamaño y obviamente al eje de negocios. No para todas el riesgo es igual, no para todas la inversión es igual, no para todas el nivel de vulnerabilidad es igual. Tratar de que se basen en estándares internacionales como por ejemplo el ISO 27001 para que finalmente puedan contar con un procedimiento de recuperación de desastres o un DRP por sus siglas en inglés y que este sea aprobado anualmente para luego aplicar las mejores prácticas de emergencias. Hay empresas que cuentan con DRPs pero que nunca las han probado. Esto es más o menos como los simulacros que se hacen ante una alerta de tsunami, ante una alerta de terremoto. Quizá cuando hay algún tipo de actividad se realizan pruebas, pero después de todo un tiempo nos olvidamos y cuando llega la catástrofe, ninguno de nosotros está preparado para actuar. Lo propio sucede en la ciberseguridad. No nos sirve de nada tener un DRP o un procedimiento de recuperación de desastres si este procedimiento no está siendo probado al menos de manera anual y viendo cuál es su impacto o su efectividad versus todo el tipo de vulnerabilidades que se van generando o se van gestando año a año. Todo el sector público y el sector privado de cada país debería considerar dentro de sus proyectos tecnológicos, tanto los actuales como los nuevos, estrategias de ciberseguridad que les permitan mitigar el riesgo y la vulnerabilidad y poder actuar ante potenciales amenazas. Es decir, yo construyo mi red, pero mi red no implica únicamente el despliegue de tecnología, de fibra, de enlaces radioeléctricos. Mi red debería tener detrás un plan de contingencia, un plan que a mí me permita saber capacidades, recuperación de desastres, tener backups que me permitan mi seguridad de la información que yo estoy cursando a través de mi red, disminuir vulnerabilidades, maximizar o intentar maximizar la confidencialidad y la no divulgación de la información. Entonces, todos estos son mecanismos que permiten que nosotros podamos tener luego de la pandemia o en el proceso de la pandemia de COVID, la famosa resiliencia cibernética. Y ahora vamos con el término que quizá nos causa un poco más nos suena un poco más, la inmunidad cibernética o la ciberinmunidad. Y nuevamente comenzamos definiendo en la vida real qué es la inmunidad. La inmunidad es un estado de resistencia natural o adquirido. En el caso de los seres humanos puede ser natural o adquirido en función de nuestro
sistema de defensas que poseen los organismos frente a un ataque de un agente tóxico, dañino o infeccioso. Puede ser un virus, puede ser una bacteria o cualquier tipo de agente tóxico, infeccioso o dañino. Este concepto de inmunidad de la vida real, que además lo hemos vivido excesivamente durante este tiempo de pandemia, es ahora trasladado al ámbito cibernético y comienza a hablarse ya de una ciberinmunidad o de una inmunidad cibernética. ¿Qué es esta ciberinmunidad o inmunidad cibernética? Este es un tema que comienza a hablarse en el año 2019 por uno de los proveedores de seguridad, que en este caso es Kaspersky. En el año 2019 comienza a hablarse de este término y es básicamente una propuesta de transformación del concepto de ciberseguridad. Es decir, es utilizar tal nivel de protección que el coste de un ataque en una empresa exceda al coste de los posibles daños. En otras palabras, que el nivel en el que se encuentra el desarrollo tecnológico, donde todo se puede hackear, absolutamente todo, como les decía al inicio, no hay sistemas 100% fiables y seguros. Pero ¿cuánto empeño tiene que invertir un atacante o cuánto esfuerzo o cuánto recurso tiene que dedicar ese atacante y cuánto beneficio va a tener? O sea, en otras palabras, es un análisis costo-beneficio de lo que el atacante puede generar versus lo que tiene que gastar o utilizar para gestar el ataque. Por tanto, la única forma de evitar un ataque consiste en hacer que este resulte poco rentable económicamente para el atacante. Entonces, es cambiar ese concepto preventivo, ese concepto de vamos a cuidar, de vamos a tratar de construir barreras, en decir, perfecto, estas barreras son tan fuertes que el atacante para romperlas va a necesitar invertir X cantidad de tiempo, X cantidad de dinero, X esfuerzos, conocimiento, y lo que va a encontrar adentro no va a ser lo suficientemente atractivo como para que él pueda haber tenido un ataque exitoso. Pero claro, este concepto de ciberseguridad que nosotros tenemos actualmente es un concepto de ciberseguridad que viene con la estructura o la arquitectura de los sistemas existentes. Nosotros actualmente en nuestro entorno, incluso en los sistemas más avanzados, son sistemas que se construyen dentro de una capa de un modelo y su siguiente capa es la seguridad. Es decir, no son sistemas que tienen embebida la seguridad o están construidos con seguridad inteligente per se dentro de ellos. Entonces, obviamente, mientras nosotros tengamos cualquier tipo de arquitectura de un sistema existente que está diseñado de tal forma que requiera de una capa superior para estar protegido, nunca va a estar lo suficientemente protegido, aunque hagamos todos los esfuerzos por lograrlo. Entonces, el concepto de ciberinmunidad se cambia precisamente para que sea mucho más fácil tener productos que ya tengan un diseño seguro desde su concepción y a priori no necesiten ninguna protección adicional. Recuerden ustedes que estamos en la época de la hiperconectividad. El 5G está entrando ya en muchos de nuestros países, en algunos están en proceso de licitación de bandas, en otros en proceso de despeje de bandas, en otros ya se han hecho las licitaciones y ya hay pruebas tecnológicas y en otros incluso ya despliegue real de infraestructura 5G. Y la idea es que este año vamos a llegar a más de 20,000 millones de dispositivos conectados. Entonces, ¿qué sucede si estos 20,000 millones de dispositivos conectados siguen teniendo la misma arquitectura? Es decir, están en una capa y necesitan de una capa de seguridad adicional. Siempre van a ser vulnerables. Entonces, el concepto de inmunidad cibernética, ¿qué me dice? Comienza a construir o a diseñar productos de tal forma que sean dispositivos inteligentes que ya tengan embebida una arquitectura segura. Es decir, ya van a ser como el ser humano. ¿Recuerdan ustedes el concepto de ciberinmunidad que decía
de inmunidad, perdón, que decía que es un estado de resistencia natural o adquirida. Las redes actualmente tienen un sistema de inmunidad adquirido en una capa superior que es básicamente la de seguridad. La idea es transformarles para que ellos tengan esta resistencia natural, no adquirida. Es decir, que sean dispositivos inteligentes que ya cuenten con la arquitectura segura y una capa de seguridad interna, una autoinmunidad que les aísle, que aísle todos sus módulos y que haga que cualquier posible vulnerabilidad pueda ser lo menos desastrosa posible y que las vulnerabilidades se vayan mitigando y que cada vez sean menores. Es este el nuevo concepto de seguridad, es un concepto que se transforma totalmente, que parte de un concepto médico, podríamos decir que es la inmunidad, y que se aplica en la estrategia cibernética para lograr maximizar la seguridad. Dicho esto, como conclusiones, hasta ahora el lema de la ciberseguridad siempre ha sido salvar al mundo en la lucha constante contra la ciberdelincuencia y todas sus formas de presencia. Lo que tenemos que hacer ahora es dar un paso a un concepto más amplio, que es construir un mundo más protegido y seguro. Ya no vamos a salvar al mundo peleando con atacantes, buscando cualquier mecanismo de esta capa artificial de seguridad, sino que vamos a tratar de comenzar a construir un mundo más protegido y seguro con un nuevo concepto de seguridad, que es básicamente dotar a los nuevos dispositivos de una capa interna de seguridad, que sean inteligentes, que autogestionen su seguridad. Con esto no quiero decir que todo lo que está instalado no sirve, para nada. El proceso de ciberseguridad que hemos venido manejando va a ser manejado durante muchos años. El camino apenas empieza y será muy largo, por tanto es vital continuar con la labor de acción y concienciación, que es muy fácil. Recuerden ustedes que la mayor cantidad de ataques o grandes ataques se han producido por ingeniería social, básicamente por usuarios de redes que no han tenido la precaución de los peligros o la conciencia de los peligros y vulnerabilidades, y a través de ellos ha sido que se han generado estos huecos de seguridad a través de un archivo infectado que yo ingresé en un pendrive en mi computadora, o que yo envié a través de un correo electrónico, o claves que dejé escritas en un papel y que pudieron con ingeniería social ser vulneradas. Entonces, la idea es que nosotros continuemos con esta labor. Educar a los usuarios sobre los peligros y vulnerabilidades de la hiperconectividad es el primer paso para lograr la ciberinmunidad. Como les digo, este es un camino que apenas empieza, es un camino extremadamente desafiante, porque tal como va la actualización tecnológica para el círculo virtuoso, también va la actualización tecnológica para el círculo vicioso de los ciberatacantes y ciberdelincuentes. Entonces, realmente nosotros nos mantenemos en una guerra constante por prevalecer la seguridad, por construir una red cada vez más segura, menos vulnerable, donde nuestros datos ya no son solamente nuestro número de teléfono, nuestro correo, son datos de salud, datos privados, datos relacionados con nuestro estatus migratorio, con nuestro estatus social, con muchísimas cosas. Entonces piensen, si queremos seguir dejando nuestros bienes valiosos en la casa que vimos al principio, que era una casa sin ventanas, donde nosotros no teníamos la llave, donde esa casa tenía túneles que entraban y salían personas extrañas, o queremos tener una casa construida desde adentro con todas las medidas de seguridad. Si yo sé que la casa no es segura, yo no voy a dejar dentro de esa casa que no es segura mis bienes valiosos, mis activos valiosos, mi información protegida. Entonces, es labor no solamente de los gobiernos, de la empresa pública, de la empresa privada, la ciberseguridad y la ciberinmunidad es un concepto global que involucra a todos y que comienza por el usuario. Esto es lo que les he podido contar. Espero que haya podido despejar dudas que ustedes tenían o
haya podido llenar las expectativas que ustedes tenían de este webinar, y con esto vamos a dar paso a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recibimos 2 preguntas en el transcurso del webinar. La primera fue por parte de Jimmy, que nos consultaba. Nos comentaba que en Nicaragua existían ya esfuerzos con una campaña internacional de Internet seguro con estudiantes. ¿Qué otros esfuerzos serían importantes para mejorar la eficiencia cibernética? Actualmente en Nicaragua ya se cuenta con una ley de ciberdelitos. Perfecto, gracias por la pregunta, y es muy importante porque lo que había comentado yo, me parece que fue en la antepenúltima lámina, cuáles son las estrategias para poder volver nosotros a nuestro ciberespacio resiliente. Y básicamente, vuelvo a repetir, la seguridad es un tema global. Dentro de nuestros países como tal, ¿qué podemos nosotros hacer? Una estrategia nacional de ciberseguridad es fundamental, porque la estrategia es el conjunto de planes, programas, proyectos, políticas, lineamientos que me permiten a mí prever, reaccionar, actuar y reponerme en caso de un ataque. Entonces, contar con esta hoja de ruta es importantísimo. Esta hoja de ruta o a este plan se le llama estrategia nacional, porque a partir de aquí todo el sector público y privado va a saber cómo actuar a partir de una determinada acción y lograr mitigar de alguna manera este tipo de vulnerabilidad. Lo segundo, nuestros marcos normativos relacionados con ciberseguridad y ciberdefensa tienen que estar siempre actualizados con conceptos de vanguardia. Hay países que tienen su marco, por ejemplo, de ciberdefensa desde el año 1998. Entonces, todos estos procesos han cambiado, y así como cambian la tecnología, tiene que ir cambiando la regulación, la normativa, las políticas públicas asociadas a este entorno. Lo tercero, la importancia de contar con un centro de respuesta a incidentes informáticos o telemáticos, o en países pequeños, las oficinas de ciberseguridad, que son aquellas que realizan la coordinación internacional con los grandes CERTs o CECIRTs de otros países, o los centros de CERTs regionales, para poder mitigar de alguna manera y servir como un efecto paliativo cuando el ataque que se está gestando a un determinado país intente introducirse en mi país, o me logren alertar en tiempo real o levantar banderas rojas de alarma de problemas o posibles problemas que voy a tener. La educación al usuario es fundamental. Yo creo que durante muchos años hemos luchado porque, claro, la mayoría como padres, porque se impartan determinados conocimientos en los colegios para los niños desde edades tempranas, porque recuerden ustedes que la adopción tecnológica ahora se da desde las primeras edades, desde edades tempranas, porque son generaciones que ya nacieron digitales. Son generaciones que están preparadas para asimilar la tecnología, que es lo que no pasó con nosotros. Nosotros fuimos evolucionando conforme la tecnología fue evolucionando y nos fuimos adaptando. Entonces, la necesidad desde edades tempranas que se introducen en tecnología, tener capacitaciones a todo nivel de todos los riesgos y vulnerabilidades, no solamente por la seguridad nacional, sino por la seguridad de cada uno de los niños que están en el ciberespacio. Entonces, este tema de concientización, este tema de capacitación, de información al usuario, tiene que ser básico. Recuerden que a partir del usuario se gesta toda la pirámide de la ciberinmunidad. Entonces, estos pasos de la pregunta que nos hacían, los pasos que ha venido dando Nicaragua son pasos importantes que tienen que ser complementados con estrategias globales, con estrategias regionales, y que sobre todo tiene que revisarse la actualización de los marcos normativos y establecer en los sectores que tengan especialmente infraestructuras críticas estos planes de recuperación de desastres y la observación de normas técnicas internacionales que les permiten estar preparados precisamente para afrontar todo este tipo de riesgos.
Muchas gracias. Recibimos una pregunta por parte de Elba García. Entiendo que para adherirse a la Convención de Budapest, los miembros invitan a los países que quiere que formen parte. ¿Eso es así? Bueno, los tratados internacionales como tal tienen algunas consideraciones y algunos requerimientos que cumplir. No todos los tratados internacionales tienen el mismo contexto y obviamente la idea de un tratado internacional es que pueda ser adherido a la mayor cantidad de países. El tema de invitar o como tal a un miembro o no va más al hecho del cumplimiento de requisitos para yo poder adherirme a ese convenio. En el caso de Ecuador, por ejemplo, nosotros no, y les hablo desde la experiencia personal, Ecuador no estuvo adherido al convenio de Budapest y se han venido gestando varios esfuerzos. Estos esfuerzos, ¿qué significa? Ir cumpliendo pasos y etapas que me permitan a mí servir como un apoyo, porque básicamente eso es el convenio de Budapest, hacer una red mundial de apoyo contra el ciberdelito. Entonces yo tengo que ir cumpliendo pasos y procedimientos que me permitan a mí estar listo para poder ingresar como un miembro signatario del convenio. Hay muchos otros tratados que se llaman los tratados de intenciones, que son donde yo como gobierno me comprometo a cumplir determinadas exaltaciones que se hacen dentro de algún foro internacional o alguna reunión internacional, como por ejemplo velar por la seguridad de los niños, crear números de atención en línea ante riesgos cibernéticos y cosas así, que son de fácil adhesión, donde cada uno de los países se compromete a realizar una determinada acción para dentro de su ámbito o su entorno fronterizo lograr controlar o lograr mitigar un problema. En el caso del convenio de Budapest, la idea es crear como una gran red, que esa red tenga las condiciones para ayudar a mitigar el ciberdelito. Entonces, al tener que unirme yo a una red, tengo que cumplir determinadas condiciones y esas condiciones son las que me van a mí permitir ser miembro activo o miembro signatario de este convenio, que básicamente son condiciones de contar con estrategias nacionales, de contar con centros de incidentes, centros de respuesta a incidentes informáticos y telemáticos, cumplir con cierta normativa y cierta regulación en temas de ciberseguridad. Entonces, son pasos, ¿no? que se van dando. No es tan sencillo como decir, hoy me quiero adherir y me adhiero. También existe la soberanía que es un derecho de cada una de las naciones y pueden ser que muchos de los aspectos que se tratan dentro del convenio puedan verse comprometidos con la soberanía de cada uno de los países de acuerdo a lo que ellos tengan. Entonces, cada uno de los convenios o tratados es diferente y cada uno tiene un mecanismo diferente de adhesión. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, no recibimos mayor pregunta, entonces no nos queda más que agradecer por el tiempo y por una muy interesante y clara exposición. Agradecemos también a los participantes por habernos acompañado durante el webinar y únicamente los invitamos al curso que dará inicio el 7 de febrero, en el cual tendremos 4 semanas en el que se desarrollará a más profundidad estos temas. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los participantes. Esperamos poder tenerles dentro del curso que va a iniciar en febrero, donde podemos abordar todos los temas. Lamentablemente hoy por temas de tiempo hemos tenido que ser muy superficiales en varios aspectos, pero la idea de este curso básicamente es fortalecer todo el contexto de la ciberseguridad y el desarrollo de las estrategias nacionales en cada uno de sus países y las estrategias globales. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes, que haya llenado sus expectativas. Les agradezco por su tiempo y nuevamente quedan invitados y esperamos contar con ustedes en el curso que iniciará en febrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Para los que nos están consultando, la presentación de webinar fue grabada, por lo cual ustedes podrán acceder a través de nuestros canales si desean volver a verla o repasar alguna de la información que se vio aquí. Entonces estaremos subiendo la grabación
en el transcurso de la semana para que puedan volver a acceder en caso que requieran volver a verla. Muchísimas gracias a todos y pasen un buen día.